Alumnos y alumnas, bienvenidos y bienvenidas. Soy su servidor Jorge Gallo García, asesor virtual de Prepa en línea CEP, y en esta ocasión estamos llevando a cabo la segunda sesión de espacio abierto correspondiente a la segunda semana de actividades. En esta ocasión vamos a analizar uno de los recursos que nos brinda la plataforma de Prepa en línea, que es el manual de citas y referencias. Y en este vamos a ver la forma en la que nosotros vamos a citar de manera correcta en nuestros trabajos de investigación. Acuérdense que el citar es muy importante porque, en primer lugar, nos permite darle crédito a los autores, es decir, nombrar y citar a los autores de los trabajos de investigación con los que estamos basando nuestra investigación y nuestro propio argumento. Y el otro es porque en algún momento nuestros trabajos de investigación que quedan en el banco de datos de alguna escuela, cuando ustedes realizan alguna tesis o algún trabajo de investigación, nos sirve para que las personas que nos están leyendo, que se están basando a su vez en nuestro trabajo, puedan saber de dónde tomamos esta información, y en un momento dado que ellos la consideren necesaria para hacer su propio trabajo, la puedan investigar. Entonces es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a apagar la cámara. Entonces, como les he comentado en otras ocasiones, la apagamos porque consume muchos datos. Entonces, ya con la grabación, con el sistema de grabación que tenemos y con la presentación, tiende a ser un tanto lenta. Entonces, para que no nos trabe, para que no tengamos ningún problema, entonces pues vamos a omitir de momento, pero pues aquí estamos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna observación al respecto, pueden hablar, no hay mayor problema. Y bueno, entonces vamos a ver el manual de citas y referencias. Bueno, este es el índice, no lo vamos a ver todo. La introducción nos dice por qué y para qué citar, cuándo se incurre en plagio, que es algo muy importante porque en algunas ocasiones, bueno, pues el plagio sí es con la finalidad de engañar al asesor virtual, tomar información de alguna de las tantas páginas que están en la red que comparten las actividades integradoras, y lo único que hacemos es copiar y pegar. Pero en otras ocasiones lo hacemos sin querer, o sea, lo hacemos porque no sabemos cómo citar de manera correcta. Vamos a ver uno de los temas también que hemos comentado en ocasiones anteriores, que es la paráfrasis y cómo usarla, cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita, cuáles son los diferentes estilos de citación y cuándo utilizar comillas, cómo hacer una cita cuando está dentro de otra cita, cuando nos encontramos que una cita es muy grande y nosotros nada más queremos una parte de en medio y una parte más bien vamos a suponer que necesitamos una parte del principio y una parte del final, y lo de en medio no nos sirve. O sea, no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para no poner la cita completa, la podemos cortar, que es precisamente lo que vamos a ver. Vamos a indicar las fuentes y vamos a ver cómo construir el listado de fuentes consultadas. En este caso, acuérdense que nosotros tenemos varios tipos de fuentes. En este caso, en nuestra actividad que nosotros la realizamos mayoritariamente en internet, bueno, pues tenemos hemerográficas, que sería de periódicos, tanto virtuales como físicos. En el caso de que ustedes puedan ir a una hemeroteca, pues lo que van a encontrar ahí van a ser libros, perdón, no van a ser libros, sino van a ser revistas y diarios. Diarios, pues ya puede ser de mucho tiempo atrás, o generalmente los que tienen en las hemerotecas son de hoy. Cuéntenle ustedes 10 años para atrás, estamos en el 2022. Entonces las hemerotecas, la mayoría de las hemerotecas tienen diarios, que son los más importantes, los de mayor circulación, hasta septiembre bueno, sería agosto porque ya terminó el mes, agosto del 2012. Ciberográficas, que son las que nosotros utilizamos por estar utilizando internet. Audiovisuales, cuando nosotros estamos utilizando medios visuales, que en este caso pueden ser tutoriales de YouTube. Iconográficas, cuando nosotros utilizamos
imágenes y de archivo, que es cuando ya tenemos algunas que están en algún banco de datos o en alguna banco de videos, pero eso ya sería un poco más especializado. Básicamente lo que nosotros utilizaríamos serían las hemerográficas, las ciberográficas y las audiovisuales. Bueno, vamos a ver la introducción. Además de las ideas de su autor, los trabajos académicos se nutren de otros trabajos, libros, publicaciones periódicas, videos, audios, manuscritos, obras gráficas. Estas son las fuentes de las cuales el trabajo académico retoma ideas para la argumentación, que son la base de su análisis o busca incluso rebatir. En el caso de nosotros, cuando nosotros nos estamos metiendo a blogs, a páginas web, a páginas institucionales de las secretarías de Estado, organizaciones internacionales, colectivos, ONGs, etcétera, pues lo que estamos haciendo es que estamos visitando estas páginas y de ahí estamos sacando la información. Y hay una forma en la que las tenemos que citar. Entonces, estas serían nuestras fuentes en el caso de nosotros. Es muy importante conocer la forma de hacer referencia a esas otras obras a lo largo de la escritura, de forma que se deje asentado con claridad de dónde se han tomado la información, de dónde se ha tomado la información y así evitarle confusiones a quienes leen el texto. Y sobre todo esto es muy importante, además de no incurrir en un plagio. ¿Se acuerdan que algo que siempre hemos comentado en las sesiones que hemos tenido es que si ustedes citan las fuentes, su rúbrica se va a ir más alta porque están precisamente haciendo ese requisito del trabajo de investigación? Si ustedes no citan las fuentes, entonces aparte de que su rúbrica se va a ver un poquito afectada, adicionalmente, si abusamos y ponemos muy poquito de nuestras ideas y lo basamos en este tipo de material que encontramos y no citamos, entonces corremos en el riesgo de que el asesor virtual lo considere como que están plagiando, que nada más están tomando información de 2 o 3 sitios, le están pegando y a lo mucho le ponemos unas pequeñas entradas con nuestras palabras, pero todo lo demás es de otra persona. Entonces, el asesor, dependiendo de su punto de vista y ya de la experiencia que tiene, nos puede tomar como que estamos plagiando. Bueno, ¿dudas hasta aquí entonces? No, estamos bien hasta aquí entonces. ¿Qué son las fuentes? La importancia de citarlas. Correcto. Vamos entonces a seguir. Bueno, bueno, ¿qué es y por qué citar? Que sería la primera pregunta que ustedes se podrían hacer. ¿Qué es la cita y cómo podemos citar? Bueno, cuando realizas un trabajo académico, es normal tomar información de diferentes fuentes y autores, es decir, estamos haciendo lo correcto. Es muy importante que cites la información que retomas de otras fuentes. Bueno, ¿qué razones tenemos lograr los aprendizajes esperados? Las actividades integradoras y el proyecto integrador de cada módulo están diseñados para que, por medio del proceso de reflexión y análisis de la información que llevas a cabo, desarrolles los aprendizajes. Es decir, nosotros estamos en un medio virtual que estamos haciendo por internet y aunque nosotros tengamos estas sesiones virtuales, pues no es lo mismo que si ustedes estuvieran en una escuela tradicional, presencial, donde ustedes pudieran llevar su trabajo y el asesor se lo revise y les dé algunas recomendaciones. En este caso, pues todo es más rápido, el proceso de nosotros es más rápido, es de autoconocimiento porque nosotros estamos buscando las fuentes. Entonces, por eso es muy importante, como lo tenemos aquí, que reflexionamos y que analicemos cómo estamos llevando a cabo nuestras actividades y nuestro proyecto integrador. Bueno, entonces, si nosotros hacemos esto, pues si no lo hacemos, mejor dicho, nos vamos a quedar en un nivel de aprendizaje muy bajo.
y cuando estos errorcitos que nosotros no los identificamos y sobre todo no los corregimos cuando estamos en los primeros módulos, cuando ustedes estén en módulos más avanzados, pues muy seguramente les va a costar más trabajo. Entonces, por eso es muy importante que desde ahorita sepamos cómo citar para no caer en errores ya cuando ustedes vayan más adelante. Bueno, respaldar tus ideas. Esta sería otra de las razones más importantes. Una de las razones más comunes por las que se toman ideas de otros autores en los trabajos académicos es para respaldar las ideas propias en la reputación del autor. Es decir, nosotros estamos tomando un autor y ese autor, como en teoría ya leímos dos o tres autores diferentes, nosotros ya conocemos lo que nos están diciendo, conocemos la forma en la que vamos a estar trabajando y este autor, si bien es cierto que va a ser quien va a sustentar nuestro punto de vista, pero también nosotros lo estamos enriqueciendo. O sea, nosotros no estamos copiando, estamos tomando esto como base y en base a lo que hemos leído, a mi propia opinión, estamos enriqueciendo este contenido. Bueno, ¿qué más? Apoyar al lector. Apoyar al lector. Cuando indicas las fuentes de tu información, puedes ayudar a tus lectores a comprender mejor tus ideas. Asimismo, si tus lectores desean profundizar sobre alguna temática que abordas, podrán consultar las fuentes que utilizaste para abundar sobre el tema, que es lo que va a pasar con su tesis cuando ustedes la realicen ya para titularse como licenciados, como ingenieros, la carrera que elijan ustedes en la universidad. Su tesis se va a quedar en la biblioteca, se va a quedar en una fuente de datos, de una fuente de tesis, y alguien que se interese en el mismo tema puede consultarlos a ustedes y a lo mejor va a decir, bueno, pues es que yo necesito profundizar un poquito más. Se va a la bibliografía y aquí revisa qué libros consultaron ustedes, qué autores, y sobre eso pues vamos incrementando el nivel de conocimiento. Evitar el plagio. Cuando utilizas ideas o productos del trabajo de otras personas y lo haces pasar como tuyo, estás cometiendo un delito, pues la ley protege a los autores de cualquier obra, lo cual es muy cierto. O sea, en el caso de nosotros, como es un trabajo escolar, pues no vamos a tener problemas. Se puede hacer un delito cuando, por ejemplo, se edita un libro de texto, y no se menciona al autor, que es el que hizo el primer texto, ¿no? Entonces aquí sí podemos cometer un delito de derechos de autor. En el caso de nosotros, pues no tendríamos este problema, pero pues muy seguramente sí nos pegarían en nuestra rúbrica o incluso nuestro trabajo pues no podría ser evaluado. Bueno, y en el caso de nosotros, obtener buenas calificaciones, una buena calificación. Al ser el plagio un delito, un comportamiento deshonesto, no ético y que no evidencia el logro de los aprendizajes esperados, si no citas tus fuentes de manera correcta, tus trabajos serán calificados como no evaluables. Es decir, como les comento, ya lo vimos la clase anterior, tenemos dos trabajos o dos tipos de plagio, que es el que nosotros hacemos con todo conocimiento y lo que quiero hacer es ahorrarme el trabajo y pasar alguna actividad que encontré ahí en algunos clubes de lectura o algunos grupos de estudiantes, etcétera. Incluso como les comento que las están vendiendo, ¿no? De repente se meten ustedes a alguna plataforma de comercio en línea y pues se pueden encontrar que alguien les está vendiendo las actividades, ¿no? El problema pues es que están en la red y si nosotros las llegamos a detectar pues va a ser considerado como plagio y no va a ser evaluable, ¿no? Bueno, cuando utilices textos, materiales o cualquier otra información de otros autores, recuerda indicar que lo hiciste y siempre acompáñalo de una reflexión con ideas tuyas. Estas reflexiones son los más importantes en tu proceso formativo. Es decir, nosotros y la misma rúbrica les evalúa que si nosotros tomamos un pedacito de un periódico, un pedacito de una nota, un pedacito de un blog y lo pegamos y nada más le pongo esta introducción,
desarrollo, conclusión. Y a lo mejor hay algunas palabritas de yo pienso que, o algún conector discursivo, pues esto es un plagio. Esto es un plagio. Lo que interesa aquí es que ustedes lean y analicen. Y bueno, y aquí tenemos entonces un ejemplo de una cita. Y es ahorita lo que vamos a ver. Bueno, ¿cuándo se incurre en un plagio? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, ¿qué es un plagio? Ya sea que lo hagamos con dolo o que lo hagamos sin intención porque no sé cómo citar. Bueno, aquí la misma prepa en línea nos está dando tres partes o tres ejemplos. Autoplagio: usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora con algunos ajustes mínimos en dos módulos. Es decir, y esto también cuando nos hacen auditoría, porque hay gente que nos está haciendo auditoría, llegar a encontrar esto, que ustedes están haciendo una actividad integradora en el módulo 5 y vamos a suponer que más adelante hay un módulo que es muy similar al que estamos viendo. Entonces ustedes mandan, le cambian la portada, le ponen los datos del nuevo módulo, pero es básicamente lo mismo. Si lo detectan, pues les van a llamar la atención, les van a hacer la observación y pues les van a reprobar en las dos. Falsa autoría: cuando se señala a una persona como autora de la obra sin que esto sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluye a compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron. Aquí en este caso, nosotros no tendríamos mayor problema porque las actividades las están haciendo ustedes solos, pero si hay algún módulo donde tengan ustedes que trabajar en equipo y porque les cae bien meten a alguien, o lo que hacíamos en la escuela tradicional, en la presencial, ¿no? Que pues no hizo nada, pero pues nos invitó unos refrescos y compró las pizzas y ya por eso lo vamos a meter. Si se llegara a detectar, pues también todo el equipo tendría problemas, ¿no? Envío doble: cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para aumentar que lo acepten. Por ejemplo, un mismo artículo a dos revistas e investigaciones al mismo tiempo. En este caso no sería nuestro caso, pero si ustedes ven todas las convocatorias para que se pueda publicar un ensayo, incluso libros también, cuando hay algún concurso de poesía o algún libro, lo primero que les dice es que el material que ustedes van a mandar debe de ser original porque no debe de ser plagiado, y dos, no debe de estar concursando en dos concursos diferentes. Bueno, robo de material: sucede al copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar la actividad de un compañero o compañera como si fuera propia. Esto pues ya pasaría en el caso de que ustedes tengan algún amigo que también esté cursando la prepa en línea, o tengan mucha comunicación con alguno de sus compañeros. Esto sí podría pasar, que les madruguen, por así decirlo, ¿verdad? Nos madrugan y mandan nuestro material como si fuera de otra persona. Bueno, método, que esto es lo más importante: copiar y pegar. Como su nombre lo indica, consiste en copiar información o partes o la totalidad de una obra y pegarlo en la nuestra, ¿no? Por ejemplo, copiar párrafos de internet y pegarlo en nuestra actividad sin citar. También incluye la transcripción textual de una fuente. Parafraseo inapropiado: parafrasear consiste en reproducir una línea con sus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra manteniendo el mismo estilo de la obra original. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos, o invertirlo, o sea, en pocas palabras cambiarle. O sea, acuérdense que el parafraseo es poner la misma idea pero con nuestras propias palabras. Aquí no estoy diciendo lo que yo entendí, sino estoy diciendo lo mismo y nada más le cambio algunas palabras. Le cambio algunos tiempos. Por ejemplo, si el tiempo está en pasado, pues a lo mejor lo pongo en presente. A lo mejor le busco algunos sinónimos, algunas palabras, las invierto, el párrafo de arriba lo pongo abajo, el de en medio lo pongo al principio y le pongo un conector así chiquito para que se entienda. Esto sería el parafraseo inapropiado. Bueno,
¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos todo bien? Correcto, no se espanten, no se espanten, hombre. No se espanten, ahorita vamos a ver cuál es el secreto y el truco para que podamos citar y como les he comentado en otras ocasiones, o sea, lo que va a pasar es que si ustedes citan de manera correcta, su rúbrica se va a ir más arriba. Cuando ustedes no citan, entonces se va a ir más abajo. Y bueno, pues son nada más algunas trucos, algunos palabritas o recursos que tenemos que poner. Bueno, referencia perdida. Cuando no se cita o menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. Eso también es muy común. Muchas veces ponemos, por ejemplo, droga significa sustancia que altera el sistema nervioso. Bueno, ¿quién lo dijo? Si ustedes lo están sacando, por ejemplo, de alguna página médica, por ejemplo, vamos a suponer que esta definición la está haciendo el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo correcto sería, según la definición del IMSS, coma, droga es, y ya le abrimos comillas y ponemos toda sustancia que altera el sistema nervioso y la percepción de la realidad. Bueno, ya no lo estoy diciendo yo, ya lo está diciendo el IMSS. Si ustedes lo están tomando del diccionario de la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, pues también lo debemos de poner. Bueno, referencia falsa. Se colocan referencias que no corresponden al material de base. Por ejemplo, retomar información de fuentes poco confiables como un blog e indicar como referencia algún libro o artículo que no consultamos. Es decir, aquí le estamos inventando. La invento yo y digo que la saqué del Universal, por ejemplo. O digo que la saqué de una revista de la UNAM, de una revista universitaria. Eso sería una referencia falsa. Fabricación de datos. Alterar datos de una fuente para ocultar el plagio. Por ejemplo, en el caso de una investigación en donde se tienen que presentar resultados, alteramos los números o los resultados o las cifras o las gráficas. En nuestro caso, pues no es así porque no es necesario que le anexemos gráficas. Robo de ideas. Tomar opiniones u obras de otras personas y de forma deliberada evitar mencionar que se retomaron de otra fuente. Por ejemplo, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla como propia en nuestro trabajo. Esto sí lo vamos a ver. Y aquí vamos a poner un ejemplo aquí en el chat. Esto lo vamos a ver en los foros. O sea, cuando nosotros agarramos una idea de un foro, me gustó la idea de un compañero y me la fusilo y la pongo en mi trabajo, en mi actividad integradora. Lo correcto, pues aquí sería que no lo hiciéramos, ¿no? O sea, que citáramos, ¿no? Retomando el comentario de mi compañero Juan Rodríguez en el foro de integración, ya podemos poner esa parte. Y aquí sí no tendremos ningún problema. Bueno, ¿qué propósito tenemos? Puede ser intencional o puede ser accidental o sin intención, que es lo que yo les comentaba anteriormente, ¿va? Intencional se comete de forma voluntaria y conociendo sus consecuencias. Es decir, lo estamos haciendo con todo el dolo y esto es cuando nosotros nos metemos a algún club de tareas, nos metemos a algún círculo de lectura o algún grupo de donde están los estudiantes de prepa en línea y ahí le pongo a alguien que me comparta la actividad integradora 3 del módulo 5 y alguien se las manda y pues ya lo único que hago es hacerle una portada o cambiarle el color de la hoja para que no se vea igual o algo así. Aquí lo que vamos a encontrar nosotros es el contenido. Entonces aquí sí lo vamos a estar haciendo de manera intencional. Accidental o sin intención, que es lo que les comentaba, cuando nosotros el error aquí que tenemos es que no estamos citando de manera correcta o omitimos citar y se va a interpretar como si fuera plagio. Se puede cometer plagio al olvidar colocar una fuente o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Por ejemplo, en la secundaria
A lo mejor no sabías que al retomar información tal cual de una fuente sin citarla era plagio. Cuando copiábamos algo de un libro y así lo presentábamos, ¿no? Bueno, ¿qué es la paráfrasis y cómo utilizarla? ¿Qué es lo que comentábamos? O sea, en sí yo siempre les he dicho y en las retroalimentaciones donde hemos detectado que hay un parafraseo excesivo, les hago este comentario. O sea, la paráfrasis como tal no es un delito, no es una mala práctica, pero tampoco hay que abusar de ella. O sea, si parafrasear es una técnica para sustentar nuestras ideas. Donde tenemos problemas, pues cuando yo quiero entonces ya empezar a utilizarla como una forma ya de estar argumentando mis ideas y mi trabajo, mejor dicho, no mis ideas sino mi trabajo. Parafrasear consiste en resumir las ideas de uno o varios autores y repetir con tus palabras su idea o pensamiento. Ahora bien, es muy importante que al elaborar tus trabajos tengas cuidado de distinguir aquella información que tomas tal cual, y en este caso, cuando la tomamos tal cual, debe de ir entre comillas, con aquella que parafraseas, además de tener cuidado de no incurrir en una falsa paráfrasis, que también es considerada como plagio. Bueno, comparar su extensión. La extensión de la paráfrasis debe ser distinta a la del texto original. En general suele ser más breve que el original, pero en algunos casos puede ser más extensa, debido a la necesidad de explicar o de desarrollar las ideas. Si solamente cambiamos el orden de las ideas o sustituimos palabras por sinónimos, el texto va a ser muy similar en extensión. O sea, dicho de otra manera, cuando nosotros nada más le damos una maquilladita así, de una manera muy coloquial, vamos a llamarlo, cuando le estamos dando nada más una maquilladita y estoy cambiando el orden de los párrafos, el en medio lo pongo arriba y luego el otro lo bajo y le cambio y entonces pues en realidad vamos a estar diciendo lo mismo, ¿no? Entonces pues la extensión va a ser básicamente la misma. Pero si ustedes están retomando una idea y hacen un resumen, generalmente la paráfrasis va a ser más breve. Pero cuando ustedes le explican, entonces va a ser más amplia. Bueno, poder explicarlo. Otra forma de verificar que no estamos cometiendo falsa paráfrasis es si podemos decir el texto sin ver el original al mismo tiempo. Bueno, esta es una técnica que nos dicen, vamos, unos ejercicios para que no caigamos en la paráfrasis de manera equivocada. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Bueno, retomemos un ejemplo de este autor en la siguiente tabla. Bueno, la llegada del anticristo provocó una tensión todavía mayor. Generación tras generación vivieron en una constante espera del demonio destructor cuyo reino sería un caos sin ley. Una edad consagrada a la rapiña y al saqueo, a la tortura y a la masacre, pero también preludio de una conclusión deseada. La segunda llegada y el reino de los santos, la gente estaba siempre alerta, atenta a los signos, incluían los malos gobernantes, discordia, sequía, escasez, peste, cometas, muertes imprevistas de personajes eminentes y una creciente depravación general. No hubo ninguna dificultad para descubrirlos. Dicho de otra manera, este es mi texto original. ¿Cuál sería la paráfrasis correcta? Citamos al autor en un principio y le ponemos su nota al pie. Y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para ver cómo lo podemos poner. Bueno, Kohn es muy explícito sobre este punto. Es decir, y si ustedes se dan cuenta, con este conector discursivo, con este párrafo, me está diciendo que es muy explícito, o sea, que es muy concreto en este punto. Y esto ya no lo tengo que leer porque esto sería nada más un resumen, pero ya me estoy diciendo que estoy retomando la idea. ¿Cuál sería la paráfrasis incorrecta? Según Kohn, y lo copiamos. O sea, aquí más bien lo está explicando y aquí nada más le estamos dando una maquilladita, aunque estemos citando al autor. Y bueno, y aquí le ponemos su pie de página. Bueno,
¿Dudas hasta aquí? Ahorita va a quedar más claro porque vamos a hacer algunos ejercicios en nuestra hoja de Word, en nuestro procesador de texto. Pero acuérdense, entonces, aquí mi conector incursivo, discursivo, perdón, en la primera, me está diciendo, estoy explicando, para empezar estoy exponiendo que este autor es muy concreto y estoy explicando lo que yo leí. En el segundo le estoy dando una maquilladita nada más, aunque esté poniendo al autor. Pero va a quedar ahorita más claro, un ratito va a quedar más claro. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, comentario que tengan? ¿Todo bien? Correcto. Vamos a regresar entonces. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre fuente, referencia y cita? Bueno, cuando elaboramos trabajos académicos, solemos utilizar ideas, frases o pasajes enteros de otros autores y trabajos. Estos constituyen las fuentes del texto. Cuando el autor del texto académico toma literalmente las palabras de otro autor, entonces debemos de seguir las reglas de citación. Es obligación del autor colocar las referencias de sus fuentes con claridad, de manera que quienes lean su trabajo puedan distinguir entre ideas originales del autor y los pensamientos u opiniones de otras personas. Puede hacerlo en notas que colocará a pie de página. Estas notas se les llama referencias o fuentes. Es decir, una fuente es la obra de donde se tomó información. Una cita es la indicación de que se retomó información de dicha fuente. Y las referencias son el conjunto de fuentes de donde se extrajo la información. Dicho de otra manera, las fuentes nosotros las vamos a poner al final. De hecho, le pueden poner fuentes consultadas, bibliografía, fuentes de internet, fuentes de consulta, como ustedes le quieran poner, o simplemente fuentes. No hay mayor problema. Estas serían las que irían al final. La cita sería la que tendría que ir entre comillas, porque estamos retomando la idea tal cual. Y la referencia es de dónde lo estoy tomando. Esa paráfrasis sería una idea más concreta. Bueno, ¿cuáles son los diferentes estilos de citación? Como les comentaba, de hecho, dentro de las propias escuelas, dentro de las propias academias, cada una tiene su propio estilo. Y eso, bueno, ya cuando ustedes lleguen a la universidad se los van a decir. Por ejemplo, en la UAM, vamos a poner un ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la División de Humanidades tiene muchas carreras. Tiene la carrera de lenguas, tiene la carrera de historia del arte, tiene la carrera de pintura, comunicación visual. Entonces, dentro de una misma academia, que en este caso sería humanidades, tendría cada carrera tendría su propio sistema. Entonces, si ustedes están en arquitectura, les van a decir, ¿sabes qué? Nosotros usamos la MLA. Si ustedes van a ingeniería, les van a decir, nosotros usamos APA. Si van a otra carrera, les van a decir, yo utilizo el formato de Chicago. Pero básicamente es lo mismo. Estas serían las más importantes. La Modern Language Association, MLA, esa es la Asociación Moderna de Lenguaje Moderno de Estados Unidos, ha publicado varios libros sobre normas de citación. Su sistema se usa principalmente para referencias de literatura, arte y humanidades. Tenemos la que yo les recomiendo, que sería así como que la más común, no la más sencilla, porque todas tienen su chiste, todas tienen sus propias características, pero sí es la más común, la famosa APA. Y de hecho yo les acostumbro subir a lo largo del módulo un par de manuales de APA precisamente. Bueno, es la American Psychological Association, que es lo que nosotros conocemos como APA. Esta asociación estadounidense de psicología ha publicado normas de estilo que se utilizan en el campo de la salud física y mental y en las ciencias sociales. Entonces, en mi caso, como yo de la carrera que soy egresado está en ciencias sociales, entonces pues yo aprendí a citar con ciencias sociales. Bueno, de la Universidad de Chicago, que es también la que vamos a ver, sus normas se utilizan en los ámbitos del periodismo, la historia y las humanidades en general.
y la American Medical Association, que es una asociación médica de Estados Unidos, cuyo manual se utiliza en las áreas de medicina, la salud y las ciencias sociales. En este caso, nosotros vamos a ver ahorita las de APA y ya en una clase posterior veremos las de Chicago. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, estos estudios se hicieron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra fue allá por 1950 más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo mucho auge la investigación en temas de humanidades, de comunicación sobre todo. Se estudió mucho el periodismo, ¿se acuerdan? Si ustedes entraron a la clase anterior, que vimos lo de la jerarquización de las ideas, veíamos que las famosas 6W, que son las preguntas para identificar los elementos en una nota, los elementos informativos, ¿se acuerdan que decíamos who, where, why? Bueno, se llamaron Ws porque así es en inglés, porque fueron los estadounidenses los que empezaron a hacer este tipo de estudios. Entonces, tanto estadounidenses como británicos, pues fueron los que empezaron con este tipo de estudios, y por eso la mayoría de todas estas academias las encontramos en lengua inglesa, porque principalmente son ingleses y británicos. Digo, con esto no quiero decir que hay españoles, italianos, mexicanos. Sí, por supuesto que hay excelentes investigadores metidos en esto, pero están dentro de estas escuelas. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Comentarios que tengan ustedes? ¿Todo está bien? Correcto, chavos. Entonces vamos a seguir. ¿Cómo citar? ¿Qué es lo que les comentaba? Cada vez que retomas ideas o contenidos de una obra que no son tuyos, aun cuando parafrasees, deberás colocar la referencia del autor a pie de página. Si tu cita es textual, es decir, transcribes el contenido tal cual de tu documento, esta debe de ir entre comillas. Una cita en español o en cualquier otra lengua va entre comillas. Ejemplo: Carmen, como la estatua de Pigmalión, es la creación de su hacedor de su padre. Y esto lo estamos retomando del propio autor o del propio libro, del propio material que estamos utilizando. Y luego lo ponemos a pie de página. Bueno, cita dentro de una cita, es decir, cuando nosotros estamos citando algo que ya viene citado. Si la cita contiene a su vez otra cita, esta se indicará con comillas simples. Si fuera el caso que dentro de la cita con comillas simples hubiera otra cita, entonces utilizamos las comillas angulares, pero eso no sería para acá. Vamos a hacer aquí un ejercicio para que le podamos entender. Aquí tenemos nuestro documento. Y vamos a retomar entonces algunas ideas. Las vamos a inventar, mejor dicho, para que no tengamos ningún problema. Bueno, aquí en lo que se abre, según ciertas lecturas actuales sobre esta novela, como la de Díaz Morales, la obra plantea el problema del incesto por primera vez en la literatura del siglo XIX. Y aquí estamos abriendo las comillas, y si ustedes ven, aquí están ya abiertas las comillas. Entonces tenemos una cita dentro de otra cita. ¿Qué es lo que yo les recomiendo, jóvenes? Para que no tengamos mayor problema. Yo les recomiendo que desde el principio, por el tipo de material que nosotros estamos utilizando, si ustedes estuvieran haciendo un trabajo de literatura, las indicaciones son exactamente las mismas. Lo que cambia es el formato en el que lo vamos a realizar. Pero en este caso, como muy difícilmente van a citar ustedes literatura, y nos vamos a citar en el periódico, en algunos artículos, en algunos reportajes, yo les recomiendo que empiecen con el medio en donde lo estamos retomando este parafraseo. Por ejemplo, que pongan ustedes:
En el diario Excelsior, bueno, y aquí le ponemos todo, ¿no? Y cerramos las comillas. Bueno, Excelsior tendría que ir en cursivas porque es el nombre del medio, o entre comillas, dependiendo de cómo ustedes quieran. Entonces yo lo pondría más bien aquí entre comillas. Y ustedes aquí en esto me están diciendo, para fines prácticos, ustedes me están diciendo que la información la están retomando del periódico Excelsior. Y luego la cita la ponemos entre comillas. Termina y le doy punto y aparte. Lo ideal es que anexemos una nota a pie de página, que sería el formato ideal con el que nosotros estamos investigando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se van ustedes a esta parte de arriba, a donde están las indicaciones. En Word es básicamente lo mismo. Pueden ustedes tener LibreOffice o cualquier otro formato, cualquier otro paquete de texto, de procesador de texto, y las indicaciones las vamos a tener acá arriba. Si yo me voy aquí donde dice referencias, me va a abrir un submenú. Aquí lo tenemos. Y si yo me voy a insertar nota al pie de página, me la va a poner de un formato. Pero si yo me voy aquí a insertar nota al pie, yo le doy aquí, me va a mandar mi formato acá abajo. Entonces aquí es donde yo tengo que poner los datos y ahorita vamos a ver cómo los vamos a poner. Y de manera automática aquí me va a poner el número 1. Entonces esto es lo que yo me voy a fijar. Esto es lo que yo puedo activar. El número 1, y esta sería mi nota a pie de página. Y ahorita vamos a ver cómo sería el formato correcto para que no tengamos ningún problema. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo abrimos las comillas y cómo ponemos nuestro pie de página? ¿Ninguna duda? Correcto. Vamos a seguir entonces. Sí, Sharon, sí, sí. Si no has hecho y no has subido tu trabajo, de una vez. Ahorita en esta semana todavía la misma plataforma no nos pide que seamos tan exigentes. Con que ustedes pongan ahí el autor, sin, no les estamos tomando el formato como tal. Pero si puedes ponerla desde tu trabajo, mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor para que ya vayas agarrando práctica, para que te vayas enganchando, como decimos comúnmente, ¿no? Para que vayas calentando de una vez y ya en la semana 3 y en tu proyecto integrador, que es cuando ya lo tenemos que poner, pues ya llegues ya con más práctica. Claro que sí, por supuesto, Sharon, por supuesto. Sí, mira, el pie de página. Vamos a ver ahorita cuál es el formato. Ahorita nada más de dónde te sale. El pie de página te sale aquí. Mira, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que aquí estamos nosotros escribiendo. Cuando termina, buscas en tu procesador donde diga insertar nota al pie de página. Si tú pones tu cursor al final, tenemos el 1. El que sigue es el 2, que es por secuencia. Si le das aquí a insertar nota al pie de página, me va a mandar aquí el 2 para que yo pueda poner mis notas al pie de página. Y aquí automáticamente me está poniendo el número 2 y así sucesivamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? No te preocupes, ahorita vamos a ver cuál es la manera correcta de citar. Aquí nada más lo que nos interesa es que sepamos cómo podemos sacar el pie de página. Bueno, referente a lo que les comentaba, compañeros, entonces nosotros tenemos una nota dentro de una nota, como decíamos. Entonces, esto vamos a suponer que ustedes están citando entre comillas. Por tal motivo, y si yo quiero resaltar algo,
lo tendría que hacer entre comillas, pero no puedo poner comillas porque aquí ya están las comillas. Aquí yo ya tengo las comillas, entonces no puedo poner otras comillas dentro de las comillas. ¿Qué es lo que hago? Me voy a lo que yo también conozco como apóstrofe. Entonces, ¿qué serían las comillas simples? Que serían esta. Bueno, entonces aquí yo ya estoy cerrando aquí con las comillas, estoy cerrando la cita, pero yo en vez de decirle adictos o consumidores de marihuana, pues yo veo que lo están utilizando de una forma despectiva y le están poniendo los chemos. Entonces los chemos salen a robar. Entonces para que yo lo resalte, dentro de las comillas tendría que poner las comillas sencillas, que es lo que dice que cuando hay una cita dentro de otra cita. Entonces, ortográficamente yo no puedo poner comillas adentro de las comillas. Entonces lo que pongo son estas comillas y ya con eso estoy resaltando la idea. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, claro que sí, Carmen. Ahorita lo vamos a ver. Va un poquito más adelante, no te preocupes. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita nada más estamos enfocándonos aquí en las citas. Sí, porque entre paréntesis está citando al autor. Está citando al autor y esa es otra técnica. Bueno, vamos a volver entonces a nuestra presentación. Bueno, entonces esto es cuando nosotros utilizamos comillas. Cortes a las citas, que es lo que les comentaba, que esto es cuando una cita es muy larga. Entonces ustedes no quieren poner toda la... Ustedes necesitan algo del principio y algo del final. Y hay una parte en medio que es la que no, pues no les sirve, ¿no? O piensan ustedes que no está relacionada y lo quieren cortar. Bueno, las citas textuales deben ser exactas y fieles, es decir, no deben alterarse. Si se hace un corte dentro de la cita, se indicará poniendo puntos suspensivos entre corchetes en lugar del texto que se ha eliminado. Estos suspensivos entre corchetes suprimen los signos de puntuación inmediato. O sea, dicho de otra manera, no sé, no hay que preocuparnos. Bueno, los corchetes son estos que sería un paréntesis pero más profundo. Sería como hacer el paréntesis dentro del paréntesis, por así decirlo. Entonces los corchetes aquí, dependiendo del teclado de su máquina, ustedes los pueden tener diferente. Por ejemplo, Castera no se arriesga a llevar sus últimas consecuencias, el acto entre el joven y su tutor, como ya lo notó Luis Mario. Bueno, aquí vamos a ver aquí todo esto, y esto es lo que se va a suprimir. Entonces lo que hacemos para suprimirlo, ponemos la cita y tres puntos suspensivos entre corchetes. Y de esta forma ya estamos cortando el texto. Es innecesario el uso de puntos suspensivos al inicio y al final. Se entiende que se ha tomado un fragmento del texto. Bueno, entonces nosotros tenemos aquí nuestro documento. Entonces vamos a poner, ustedes están escribiendo, no quieren o quieren suprimir una parte y nada más quieren unir una idea con otra y no les interesa que tengan todo. Entonces abrimos corchetes, tres puntos suspensivos. Siempre que nosotros ponemos puntos suspensivos, siempre tienen que ser tres. Muchas veces ponemos media hoja, le ponemos así un montón. No es necesario. Con que le pongan tres es más que suficiente. Entonces abren sus corchetes, le ponen los tres y siguen escribiendo de este lado. Entonces quiere decir que ya lo estamos sustituyendo. O bien, si ustedes tienen una cita muy larga y nada más quieren empezar la cita desde, no sé, por ejemplo, el segundo renglón, sería exactamente lo mismo. Abren sus corchetes, le ponen tres signos, tres puntos suspensivos, y ya con eso me están indicando que se saltaron
la parte principal, ¿no? Que sería la del principio. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, correcto. Vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Bueno, entonces esto es cuando utilizamos los puntos suspensivos. Indicar las fuentes, que esto es correcto. Es indispensable señalar la fuente de cada cita. Por eso deberás incluir notas a pie de página, que ya vimos cómo las sacamos, pero ahorita le damos otra repasada para que no se nos olvide. Bueno, esta es la nota al pie de página. En las notas al pie de página se escribe el nombre del autor citado que sirvió de apoyo, comenzando por su nombre de pila, el de los apellidos. El nombre del autor deberá de aparecer tal cual aparece en la obra, un solo apellido con más tildes. El ejemplo que se observa es cómo se deben de colocar. Bueno, que sería diferente a cuando nosotros lo ponemos en nuestras fuentes. O sea, y eso aquí hay que verlo. Aquí nos está diciendo, chicos, miren, en la nota al pie de página empezamos con José Ricardo Chávez, que es el nombre del autor. Y en las fuentes de consulta empezamos por el apellido y luego por el nombre. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos ahorita, no sé, no se preocupen. Bueno, esto en nuestras fuentes lo tenemos que poner como un, un, este, un una en orden alfabético, Entonces vamos a exponer, nosotros tenemos aquí nuestro documento 1 y yo voy a ponerle aquí mis fuentes consultadas, que es la lista de los trabajos que ustedes están utilizando. Lo que tenemos que hacer es empezarlo por el apellido del autor. Paz, coma, Octavio, punto, El laberinto de la soledad, que es el nombre del libro, la editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, el país, que es México, el año de edición, vamos a suponer que yo tengo la edición de 2008, y bueno, el nombre de la obra, que es El laberinto de la soledad, tiene que ir en cursivas. Si no les gustan las cursivas, tiene que ir entre comillas o subrayada. El chiste es de que resalte, se resalte. Entonces, en las fuentes consultadas, yo voy a empezar por el apellido y voy a seguir con el nombre. En el caso de las fuentes textuales, perdón, de las citas textuales, las notas que tenemos al pie de página, aquí en la 1, voy a hacerlo al revés. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Y ya no le pongo los datos del editorial ni de las páginas que en el que hice la consulta ni nada. Nada más le pongo el nombre del libro, lo pongo entre cursivas, subrayado o entre comillas, y aquí ya tengo de manera correcta mi nota al pie de página. Vamos a suponer que voy a poner al otro autor, que se llama
Bueno, aquí mi autor se llama Ángeles Rivera, este es su apellido, Mario. Ángeles Rivera, Mario. Este es el nombre de la obra, Prontuario Fiscal 2020. Y ya vienen los datos de la edición. Bueno, aquí yo lo voy a poner en mis fuentes consultadas, pero acuérdense que como tiene que ir de orden alfabético, Ángeles va primero que Paz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a colocar en primero porque es en orden alfabético. Y bueno, pues este ya lo borraría. Aquí ya tengo mi fuente consultada. Y para poderlo agregar a la nota al pie de página, tendría que hacer lo mismo. No le puedo poner Ángeles Rivera. Puedo ponerle nada más Mario Ángeles Rivera. Y como es el nombre de la obra, lo pongo en cursivas y ya con eso lo tengo de manera correcta. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Sí, efectivamente, Sharon. El chiste de esto es que utilicemos algún recurso para resaltarlo. En este caso, si lo pones entre comillas, ya no es necesario que lo pongas en cursivas. Y viceversa. Si ya no lo pones en cursivas, si lo pones en cursivas, ya no es necesario que lo pongas entre comillas. De hecho, acuérdense que la finalidad de las comillas es resaltar una idea, por ejemplo, un apodo, como decía de los chemos, ¿no? Si ustedes están hablando de los adictos y lo quieren tomar así de una manera muy coloquial o una manera despectiva, ponen los chemos, entre comillas, ya no es necesario que lo pongamos con mayúscula o no es necesario que lo pongamos con negritas, nada más esa es la función de las comillas. Bueno, ¿dudas hasta aquí entonces? ¿No? Correcto. Vamos entonces a terminar ya con esto porque es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen ustedes, hombre, ¿verdad? Ya tenemos otras cosas que hacer. Bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo citamos las fuentes de manera correcta? El nombre del autor, que es como lo que le comentaba, el nombre del autor comenzando por el apellido, el título de la obra, entre comillas, el número de edición, la ciudad de publicación, la editorial, el año y las páginas consultadas. Bueno, registro de fuentes, autor. Debe registrarse tal como aparece. Acuérdense, comenzando por apellido, aquí lo tenemos. Si nosotros tenemos autores que tengan un seudónimo, por ejemplo, que sepamos cómo se llama, o sea, que sea una persona muy conocida o que su mismo nombre lo diga, entonces ya no tendríamos que poner apellido, tendríamos que poner únicamente el seudónimo con el que se conoce. Azorín, Azorín es un poeta que así firmaba y así se llamaba. O sea, su nombre es otro, pero Azorín es como lo conocíamos. El paisaje de España visto por los españoles, Buenos Aires, que es la ciudad en donde se publicó, Espasa Calpe, que es la editorial, el año 1952 y la colección y el número de la colección en caso de que la tenga. Caldero Colección Austral 164. ¿Cómo lo podríamos hacer? Imaginen ustedes en su fuente van a poner a Roberto Gómez Bolaños. Nosotros sabemos que Roberto Gómez Bolaños es Chespirito. Entonces ya no es necesario que ponga, como Chespirito es un tipo conocido y todo el mundo lo conoce como Chespirito, ya no es necesario que ponga Roberto Gómez Bolaños. Ya con que yo ponga Chespirito, pues ya con eso está sustituyendo al nombre. El diario del Chavo del Ocho, que fue el libro que sacó Chespirito, ¿no? Precisamente del Chavo del Ocho, ¿no? Bueno, entonces Chespirito, ya lo conocemos así, no es necesario que lo ponga entre comillas.
está sustituyendo al nombre. El diario del Chavo del 8, entre en cursivas. Y vamos a inventar la editorial porque no me acuerdo quién la editó. Vamos a poner, creo que lo editó Grijalvo. La editorial es Grijalvo en México en el año 2002. Y si yo retomé algo de este libro, pues entonces puedo poner el número de páginas, página 167. Y así es como quedaría mi mi fuente. Aquí ya la tendríamos. Otro ejemplo, Eduardo del Río. Eduardo del Río es Ríos, también es un autor de muchos libros de caricaturas, de política y de salud. Hablaba mucho del vegetarianismo, del veganismo y todo eso. Y a lo mejor ustedes lo ubican en su casa, tienen algún libro de Ríos. Este, bueno, Ríos es muy conocido. Entonces, pues le pueden poner de las dos maneras, le pueden poner Adolfo del Río, pero más bien sería aquí al revés. Del Río, que es el nombre, perdón, el apellido, coma, Adolfo y el nombre del libro. La interminable conquista de México, que es una de sus de sus obras más importantes. Pero como todo el mundo conoce a Adolfo del Río, o es un autor muy conocido y la gente lo conoce porque sus libros los firma como Ríos, podríamos poner entonces Ríos. Y el seudónimo, pues ya nos ubica que es Ríos, porque como les comento, él firma sus libros de esta forma. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Todo bien? De hecho, no se preocupen, les voy a mandar un manual, se los voy a subir al foro de novedades al rato, en un ratito. Bueno, si hay tres autores, que esto ya no sería, sería más bien un autor, dos autores, lo pondríamos igual, seguido, por punto, pero aquí lo que nos interesa es, bueno, aquí tenemos otras, el número de edición, en caso de que ustedes estén utilizando alguna biblioteca que tenga varios tomos, pues lo tendríamos que poner aquí. La ciudad de publicación, debe de indicarse la ciudad donde se publicó el libro. Si no viene la ciudad, pues va a venir el país, no va a venir Ciudad de México, va a venir México nada más. Si dice no va a decir Buenos Aires, va a decir Argentina. Bueno, la editorial aquí lo tenemos, en este caso es la UNAM, pero no nada más lo editó la UNAM, sino es la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces en este caso sí tendríamos que ponerlo. Cuando tengan este tipo de material, sí es necesario que pongan Departamento de Psicología, Universidad de Harvard, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Arquitectura, dependiendo el caso. El año de la edición, el número de páginas consultadas, y aquí es donde viene algo muy importante, que es cómo lo vamos a utilizar nosotros. Datos adicionales. Si el formato del libro no es en papel, que sería la mayoría de nuestros casos, porque van a ser recursos que vamos a consultar en la red, en línea, ya no lo tenemos que poner. Ya no tendríamos que utilizar otro formato porque no es papel, no están yendo ustedes a una biblioteca. Entonces, muy importante, vamos a copiar la dirección, vamos a hacer el formato muy similar, pero le vamos a poner que fue consultado en línea. Cuando lo consultamos y la dirección en el que fue consultado. ¿Por qué, chavos? Porque acuérdense que los recursos en internet son muy son muy variados, o sea,
cambian frecuentemente. Si alguien no paga el hosting, nos los van a cambiar. Si lo tomamos de un blog hace 3 años, probablemente ese blog ya cambió de dirección o ya no lo renovaron en Blogger y ahora lo tienen en WordPress o lo pasaron de WordPress, lo pasaron a otro sitio. Entonces por eso es muy importante que pongamos la fecha o bien también se va actualizando. En el caso de los libros, las actualizaciones eran libros diferentes, eran muy diferentes. ¿Por qué? Porque se hacía una edición. Vamos a suponer, se editaban 5000 libros sobre, pues, ¿qué les parece el uso de la marihuana lúdico? Pero la edición fue de 2015. Bueno, de 2015 a 2020 ya pasaron 5 años, ¿no? A lo mejor hubo cambios en la legislación, hubo cambios que el autor considera que son importantes, entonces tiene que hacer una nueva edición y ahí se los pone, nueva edición, edición actualizada, porque es en papel, se tiene que hacer otra vez todo el proceso de edición del libro. En el caso de los recursos electrónicos, no, simplemente entran a la cuenta donde tienen la información, la cambian, entonces la información de hace 6 meses no va a ser la información que tengan esta semana, que es cuando hicieron su trabajo. Entonces, por eso es muy importante que a estos datos le pongan la dirección y el día en que fue consultada. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, aquí nos dice bueno, ahorita ya veríamos esto, pero vamos entonces a regresar a nuestras fuentes, que son las que nosotros tenemos. ¿Dudas? Entonces, comentarios. No, no es necesario, Sharon, que subrayes la cita. No, no es necesario. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí en nuestro procesador de textos. ¿Qué es lo que les comento? Bueno, vamos a suponer que ustedes, bueno, ya tienen aquí nuestras fuentes consultadas y vamos a ver que sacaron algo del Universal. Acuérdense que tenemos que empezar con el autor. Vamos a suponer, esto lo estamos inventando, García Gustavo. Ese sería mi autor, no tiene ningún problema. Se llama El artículo se llama El gran negocio de vender marihuana. Él le puso este nombre al reportaje. ¿Se acuérdense que como es el nombre, tiene que ir entre cursivas? Pero ¿qué creen? Esto lo consulté en el periódico y en la edición en línea. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner García Gustavo, el gran negocio de vender marihuana, que es el nombre del artículo, y le voy a poner en dónde lo encontré. El Financiero, lo encontré en el periódico El Financiero, y la fecha es, fue en la sección de negocios. Ahí me apareció que es el 23 de abril de 2021, o sea que sería del año pasado, pero lo consulté en línea. Entonces, yo le pondría aquí entre corchetes, eso no importa tanto, el chiste es de que lo pongan. Yo no tengo ningún problema porque lo pongan en corchetes. Lo ideal sería que lo pusieran entre corchetes o lo pueden poner entre paréntesis. Si no lo ponen entre paréntesis o entre corchetes, no hay problema. Lo que importa es que mencionemos que la consulta fue en línea. Entonces fue en línea consultado el 2 de septiembre, porque lo voy a hacer o lo hice hoy, del 2022. Y pegar la dirección electrónica de donde lo están tomando. ¿Para qué?
para que les comento esta situación. Bueno, aquí fue la liga de Meet, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos que hacer. Entonces ponemos el nombre del autor, ponemos el nombre de la obra a la que yo le estoy tomando, el diario, la sección si es que la tiene, la fecha en la que nos aparece, si no nos aparece en la fecha, porque muchas veces en el internet la configuración que le dan no me va a decir la fecha en la que yo le estoy tomando. ¿Y tenían alguna duda? Perdón, escuché algo. ¿Alguna duda, alguna observación? ¿Todo bien? Correcto. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar esto. Al principio se nos hace muy difícil. Bueno, no es difícil, en realidad no es difícil. Se nos hace un poco complicado y un poco laborioso. No sería complicado, la palabra correcta es laborioso. Se nos hace un poco laborioso. Y sí, efectivamente, está un poco laborioso, no les voy a decir que no. Pero conforme vamos avanzando con esto, va saliendo ya de manera automática. Créanme que a lo mejor se les hace un poquito confuso al principio, pero conforme vayan citando sus fuentes de esta forma, ya va a ir saliendo de manera correcta y ya lo van a hacer ya casi casi automático. Véanme a mí ya después de tantos años ya lo hacemos en automático, ¿no? Bueno, entonces, otra vez, el nombre del autor, empezando por su apellido, el nombre de la obra, de cómo le puso al reportaje, cómo le puso a la nota periodística, cuál es el encabezado del periódico, qué me aparece en el blog, o sea, todo debe de tener un título forzosamente. Bueno, ese título lo vamos a poner en cursivas, el nombre, de aquí yo se los puse el financiero, puede ser una página de Greenpeace, puede ser la página web de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, vamos a suponer, aquí cambiaríamos la fuente. La página web de Mexicanos contra la Corrupción, cuando lo vimos, y acuérdense que diga en línea, no importa, yo no soy exigente en este caso, yo no se los voy a exigir que lo pongan con, o sea, lo correcto es que lo pusieran entre corchetes, pero no importa, a lo que interesa es que pongan ustedes que fue consultado en línea y la fecha de cuando hicieron la consulta y la liga, que es lo que tenemos que hacer en la referencia. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, correcto. Y estas serían básicamente las indicaciones más importantes para que podamos citarlo de manera correcta. Si ustedes ya hicieron su trabajo y ya lo enviaron, no se preocupen. Esto se va a poner ya un poquito más exigente a partir de la siguiente semana, ¿no? Pero si ustedes no lo han hecho, y como decía Sharon, si quieren ustedes ir practicando y citándolo de esta manera, sería muchísimo mejor. Porque bueno, ahorita pueden tener algunos errores que se los voy a hacer ver en su retroalimentación. Pero ya a partir de los proyectos, de las actividades integradoras que vamos a tener la siguiente semana, sí la rúbrica va a ser un poco más específica en la manera en que lo estamos citando de manera correcta. Bueno, audiovisuales, ya para terminar, jóvenes. Audiovisuales. Incluyen películas, videos, música y audio. En este caso, serían videos. O sea, yo me atrevería a decir que serían videos y podcast. Que ustedes encuentren un podcast de alguien que hable en esta semana que estamos trabajando, que hable de la legalización de la marihuana. En YouTube van a encontrar muchísimo. Pero si ustedes se quieren meter a Spotify, a Google Podcast o algo así, muy, pero muy seguramente van a encontrar periodistas que dan su punto de vista en estos medios, ¿no? En el podcast. Bueno, ¿qué tenemos que poner? Nombre del autor,
o autor institucional. Es decir, en este caso, si ustedes están viendo algún video del Infonavit o de del IMSS, ¿no? De la Secretaría de Salud, pues ese sería nuestro autor. Autor institucional, título de la obra y pegar el enlace. Esto es muy importante. En el caso de que ustedes lo hayan visto en YouTube. Aquí lo vemos, YouTube, consultado cuando, el minuto de preferencia. Si ustedes quieren ser más específico, pues pongan el minuto en el que están identificando la información que ustedes están manejando. Sería lo ideal, si no, con que lo indiquen que lo tomaron de YouTube, el nombre del video, el nombre del autor o el nombre del canal en este caso. Muchas veces no hay autor, sino es el nombre del canal. Ponen ustedes el nombre del canal, cómo se llama ese capítulo que subieron al YouTube, pongan cuándo lo están consultando y la liga de YouTube, y ya con eso es más que suficiente y vamos a tener buenas calificaciones. Bueno, las fuentes, como les comentaba, en orden alfabético. Y bueno, y ya con esto terminamos la sesión de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda en específico. ¿Todo bien? ¿No tenemos dudas entonces al respecto? Bueno, compañeras, pues de hecho, como les comento, en el foro de aprendiendo, les voy a mandar hoy y mañana, les voy a subir dos materiales diferentes para que tengamos estos manuales de APA y cómo citar de manera correcta. Claro que sí, Sharon, por supuesto, por supuesto. Yo todos los días me conecto, ya saben, principalmente en la tarde noche. Sí, yo les doy respuesta a la brevedad, les voy a mandar pues unas infografías o vamos a buscar información donde quede todo esto más claro. Y a ver, Rocío, adelante, ¿qué duda tienes sobre el audio? A ver, aquí te leemos. Sí, Rocío, adelante, te leemos o te escuchamos. Ah, tu audio. No, las dos, Rocío. Porque acuérdate que aquí la finalidad es de que expliques el por qué estás eligiendo las dos, ciencias. Por ejemplo, si pones, lo puedes dividir, yo te recomendaría que lo puedes dividir entre dos. Que puedes decir, por ejemplo, de investigación, yo la enfoqué en dos áreas, que es la medicina y la sociología. En la medicina y ya tú explicas y luego ya dices la sociología y por qué estás utilizando la este ambas, porque es lo importante. Aquí lo importante de la actividad es de que ustedes identifiquen qué áreas, porque esto es lo que es ser interdisciplinario. Bueno, compañeras, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos el día miércoles. Vamos a definir la hora dependiendo de cómo se les haya hecho más cómodo del horario, si a las 6 o a las 8. Este, ya ustedes me lo hacen saber. Les voy a mandar otra invitación para que decidamos la hora que vamos a tener en la segunda parte del módulo, que serían las 3 y 4. Si ustedes consideran a las 6, a las 7, a las 8, pues por mí no hay ningún problema. Les agradezco mucho su tiempo, les mando la invitación, estamos en contacto y muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, diviértanse, trabajen, nos vemos, hasta luego, buenas noches.